Comenzamos, María. Bueno, en mi caso, bueno, yo tomé la lectura del material, el texto Bien. de Estela Coles. Bueno, ella empieza planteándose cuáles van a ser aquellos problemas de la enseñanza y cuáles han sido las propuestas didácticas que tuvieron lugar a través del tiempo. Bueno, va haciendo referencia a algunos aspectos, como por ejemplo esta diversidad y lo que va a ser las tradiciones acerca de la enseñanza, digamos, este como interés de buscar o de mirar constantemente hacia atrás. De hecho, Stella Coles plantea el concepto de la enseñanza como un objeto que es histórico, que es cambiante. De hecho, lo define como un concepto que es polisémico, puesto que tiene varios significados y esos significados generalmente van cambiando a través del tiempo y a partir de lo que van a ser las transformaciones sociales, sobre todo eso. Hace referencia también a que la construcción de este concepto de enseñanza no obedece solo a patrones de índole académico, sino también que está influenciado por aquellas transformaciones sociales, es decir, por todo aquello que acontece en torno al sujeto que aprende, sobre todo en lo que respecta a aquellas características que van a ir asumiendo las prácticas educativas en función de esos cambios que tienen lugar en la sociedad. Algo que también se hace mención es que desde 1960 en adelante, la didáctica va a empezar a incorporar progresivamente aquellas preocupaciones y desarrollos que van a provenir sobre todo de la teoría curricular. En el caso de Estados Unidos, gran parte de los modelos, las propuestas acerca de la enseñanza fueron producidas por psicólogos. Se va a dar sobre todo durante el siglo XX aportes que van a ser predominantes en el caso del conductismo, eh, también los aportes de Piaget, bueno, con posteridad aportes de Ausubel, Vygotsky, Gardner, que van a ser psicólogos que van a tener una mirada diferente respecto de la persona y esos aportes van a ser tomados y van a ser trasladados al campo educativo. Esperemos, Bueno, esperemos un minuto. Jessica. Sí, Bien. yo quería hacer un aporte ahí, bueno, agregando a la compañera, es que por eso la enseñanza no se va a basar solamente en pedagogos, sino en psicólogos, que no se daban cuenta que estaban haciendo o estaban analizando la didáctica. Hay un autor, porque hay un montón, no lo anoté precisamente, que dice que la escuela no se fija en el contexto del alumno. Entonces, al quererle agregar conocimientos, saberes y cosas externas a lo que él es que lo cambia y lo modifica. Entonces vamos a estar haciendo a un estudiante, pero en realidad sin saber su contexto, su pasado, su vida. claro, bueno, en el caso del conductismo, a partir de los aportes de él, eh, Pablo, y que va a retomar Watson después, con posteridad, él va a desarrollar una mirada del sujeto que va a estar centrada sobre todo en la conducta observable de la persona, es decir, aquellas manifestaciones del sujeto en lo que van a ser la mente, el cuerpo, el mundo, pero va a tener una particularidad y creo que va a ser como algo muy característico también de la escuela tradicional. Va a darse esta relación entre estímulos y respuestas. No va a haber una consideración del sujeto, de los procesos cognitivos que el sujeto va a atravesar. Bueno, como ahí lo dijo Jessica, el contexto se va a incorporar sobre todo a partir de los aportes de Vygotsky, que bueno, él va a tomar principalmente un campo que a la historia particularmente le va a interesar, porque tiene que ver con la cultura y con la historia del contexto en el cual se va a insertar la persona. Obviamente, el contexto va a ser importante, pero van a haber como una integración que se va a dar de manera paulatina, y es lo que la autora quiere reflejar a lo largo del recorrido para poder entender cómo fue variando o cuál es precisamente la diversidad en lo que va a ser la
enseñanza, en definitiva, digamos, ese interés que va a ir cambiando conforme van cambiando también las diferentes configuraciones sociales. En el caso de Estados Unidos, un gran desarrollo lo va a tener el conductismo, a partir de los modelos de propuestas respecto de la enseñanza, que, bueno, casualmente fueron incorporadas a partir de los psicólogos. Hamilton, por ejemplo, va a señalar que a esta teoría curricular se le va a agregar una reflexión que va a ser pedagógica. Ahora, digamos, los fines del pensamiento didáctico van a tener una centralidad, pero se van a enfocar en lo que va a ser Europa continental. En el caso de Brasil van a haber dos tradiciones, como la didáctica y la curricular, que se van a consolidar, que van a ser sólidas. Y en Francia la producción, digamos, va a empezar a tener una mayor difusión. En el caso del escenario, digamos, actual que puede llegar a tener la didáctica, conviven hoy múltiples líneas de producción teórica. Acá se va a empezar a ver en un primer momento esta cuestión del método, de la impronta normativa. En Europa, en el siglo XVII, van a haber cambios en lo que van a ser estos ideales pedagógicos, sobre todo a partir de la reforma, de la contrarreforma religiosa, sobre todo porque este sector de la burguesía va a empezar a pugnar por ese ascenso, sobre todo en Inglaterra y en los Países Bajos. Hay un desarrollo de nuevos modos de producción que por ende van a implicar que haya un cambio en la manera o en el abordaje de la enseñanza. Hay una renovación humanística también a partir del aporte de Rotterdam, Vives, Agrícola. Hay un nuevo tipo de escuela, porque acá va a empezar a priorizar esta formación civil, esta finalidad civil de la educación. Pero se va a dar esto, sí, María. no sé quién, sí. Sí, un minuto. Jessica. Claro, yo quería hacer un aporte con respecto acá porque la autora es como que ella se cita estos como aspectos de los países anglosajones y Francia y demás para darle como un sustento a este escenario de la didáctica en cuanto a su estudio de la enseñanza. Es decir, ¿por qué vamos a estudiar la enseñanza realmente? Y porque es algo que va a ir complejizándose, porque va a ir sufriendo muchos cambios por nuevos autores y demás cosas que van a ir cambiándola. Entonces esto va a ir planteando problemas. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de ver esos problemas? Y es como que aquí empieza a dar el sustento o como la función de la didáctica en cuanto al escenario de la enseñanza y los problemas de la enseñanza. Y bueno, ahí habla también de la base normativa, en donde dice, esto tuvo como su principal eje con el nacimiento de la psicología, con el establecimiento de la psicología como ciencia, en donde se empieza como a repreguntarse de cómo van a ser estos procesos de enseñanza en cuanto al alumno, o sea, ya se cambia el eje de la mirada del proceso, sino que ya se mira al alumno como parte del proceso y se analiza cómo se puede situar la solución a estos problemas que se van planteando a lo largo de los años. No sé si hay... Sí. Bueno, en el caso de lo que dice Jessica, bueno, yo no los veo a ustedes, pero creo que es Ávila. Sí. Bueno, ahí lo que ella menciona, bueno, es muy importante porque es como la autora va haciendo una reconstrucción histórica a partir de dónde se puso el foco a lo largo de el tiempo en lo que respecta a la enseñanza, en lo que respecta a la didáctica. Acá, por ejemplo, Hamilton, sobre todo durante estos siglos, que va a ser el siglo XV y XVI, hace referencia a ese precisamente cambio que tuvo lugar y que empieza de alguna manera a dar surgimiento a términos como van a ser la clase, que bueno que Jessica lo mencionó, el currículum también, y sobre todo la idea del método, que va a ser la que va a tener un significado particular porque va a aparecer ahora asociada
a la palabra currículo como esta estructura de conocimiento que está organizado y que de alguna manera busca esa relación entre la pedagogía y la didáctica, que ahora, o sea, con anterioridad había estado relacionada con la psicología, pero ahora va a tener una relación más profunda y que va a permitir que empiece a tomar forma a partir de ya finales del siglo XVII, sobre todo. Va a haber, digamos, una instrucción humanística, va a haber una institucionalización de la enseñanza, sobre todo el currículum va a empezar a significar este cuerpo fijo de enseñanzas que van a ser doctrinas y que pueden ser transmitidas y se va de alguna manera, digamos, a utilizar una tecnología que va a ser instructiva, en este caso la didáctica propiamente dicha, y se empieza a hablar de esta como generalidad porque esta didáctica se va a considerar que es válida o es aplicable para todos los estudiantes. Acá, por ejemplo, Sharpe va a referir a la didáctica como este arte de la enseñanza, como catálogo de procedimientos, o como máximas, o como principios, que le van a dar al docente, en este caso, que también lo mencionaron las chicas anteriormente, una clara centralidad, o sea, el que va a tener un papel primordial o protagónico en este caso, a partir de esta mirada de la didáctica, va a ser el docente. Acá aparece la didáctica magna de Juana Moscomeño, con este ideal pansófico que A ver, sostiene esto de María, enseñar, ¿no? sí, Agustina, ¿querías decir algo? Sí, yo quería aportar en lo que estaban hablando hace rato mis compañeras de cómo o sea, tiene como objeto de estudio la didáctica, todo lo que o sea, la didáctica al tener un objeto de estudio cambiante, al tener diferentes enfoques, actores, realidades sociales diferentes y demás, cómo va mostrando así en consecuencia de todos sus actos el desafío que se le propone a la enseñanza realizar o poder resolver esos problemas. Eso era lo que yo le quería aportar en cuanto al tema que estaban hablando de la historia como, perdón, del objeto de estudio de la historia de la didáctica, que era un objeto de estudio cambiante. Bien. Jessica, Sí, profe, ahí yo le quería hacer una acotación a la compañera porque la autora ella dice que no quiere hacer algo histórico de la enseñanza, ¿sí? Sino ir planteando cómo van surgiendo problemas de la enseñanza a medida que se plantean nuevas perspectivas, nuevas teorías. Habla de la humanística, que habló recién la compañera, que cómo se cristalizó, porque empezaban de los alumnos a ser muchos, empezaba a actuar el fenómeno de la memorización, los métodos de memorización, entonces hacía que se cristalice lo que se había planteado como la nueva escuela. Ese es el aporte que yo quería decir que no hago. ¿sí? Agustina. No podía apretar. Sí, también es verdad lo que decía mi compañera, que cómo va cambiando la escuela y yo también la definí a la escuela, la, mm, como que la dividí en dos tipos, en donde ahí muestra cómo era antes la escuela tradicional con todos sus problemas, en donde era una escuela ya más pasiva, perdón, en donde tenía una disciplina más externa, en donde se enfocaba más en el enciclopedismo y más en el aprendizaje memorístico y cómo eso se fue resolviendo y cambio ya a una escuela ya mucho más contemporánea en donde se busca más el desarrollo, no solamente moral, intelectual, sino también social del alumno y cómo también busca el docente a través de de la enseñanza y demás un intercambio académico en donde el alumno pueda desarrollarse, desenvolverse y dar más fluidamente sus opiniones y su entendimiento de los temas. También busca lo que marcaba yo, era la participación y en donde ya el docente ya no se convierte solamente en el portador del saber, sino que es un mediador en donde él es el que trata de transmitir y no solamente explicar y que se quede solamente en ese trabajo, el conocimiento. Eso era, también le quería aportar lo que hablaba recién Jessica. Bien, Agustina, gracias. Renzo.
Buenas tardes para todos. Bueno, yo quería hacer una pequeña agregado a lo que es la didáctica magna de Juan Amos Comenio, eso de enseñar todo a todos. Ya con la enseñanza esta que es rápida y eficaz, vamos a hacer una orientación más realista a través de la pedagogía y lo que es las metodologías naturales, a través de los métodos para poder organizar estas transmisiones de los nuevos conocimientos en las escuelas, los esquemas de la gradualidad, la simultaneidad de las enseñanzas. Y a través del conocimiento de la didáctica vamos viendo las distintas reglas, los principios de acción, que esto también tiene un fundamento religioso. O sea, me refiero que la pedagogía de Comenio y la reforma educativa tienen con una didáctica articulada a través de los proyectos, porque esto incluye lo que son el trabajo metódico y la pedagogía que está en su relación. Claro, mira lo que aporta, me parece, no está Renzo. Renzo ha cursado filosofía de la educación el año pasado, ¿verdad, Renzo? Sí. El año pasado. Bueno, este año nosotros en filosofía de la educación hemos trabajado en lo que tiene que ver con Amos Comenio y Descartes, para lo que implica la modernidad y el inicio de la modernidad y esto de la pedagogía. Si en algún momento Comenio hace filosofía, era sin decir que lo hizo, su propuesta es de ese orden, y hasta dónde la propuesta de Descartes no es una propuesta pedagógica, sobre todo por el discurso del método. Es interesantísima, yo la tengo en un podcast, porque yo este año trabajé con los alumnos con un tipo de organización o metodología que se adaptara a la filosofía de la educación y al tipo de reflexión que quería orientar. Y esto lo hemos trabajado. Bueno, todavía no han rendido, ellos rinden el sábado que viene y trabajan esto de Comenio, bueno, este ideal pansófico, que está muy unido a lo religioso también. Recordemos que él es un religioso, Comenio es religioso. Nosotros decimos cuánto ha avanzado la escuela de la modernidad, y estás hablando de una gradualidad, y estás hablando de una simultaneidad, estás mirando que está organizada por cursos, que se implica la gradualidad, que tenemos un horario, que hace un momento yo hacía referencia a la disputa por los horarios y los espacios. Y voy a decir, ¿cuánto hemos cambiado de lo que Comenio en la didáctica magna propuso en algún momento? Si todavía estamos pensando y haciendo referencia para hablar de la clase al espacio físico, porque estamos en la presencialidad total en este momento, por decisiones que tienen que ver por nuestro estado sanitario, han decidido que estemos en la presencialidad total, porque esa posibilidad no la teníamos hasta hace un tiempo. Estamos hablando del aula física a la que deberíamos acudir todos dentro de lo que implica el establecimiento. Estamos hablando del horario, de la cuadrícula horaria, y estamos hablando de una gradualidad, porque mirá la cantidad de temáticas que nosotros hemos tratado de lograr el acercamiento a lo que implica la escuela secundaria y su problemática y la problemática que implica para los docentes en formación a acercarse a la escuela secundaria. Yo siempre les voy a repetir, esta materia es compañera del campo de la práctica. Si estuviesen en la práctica me dirían, sí, nosotros hemos podido observar esto, hemos visto esto otro, la escuela se comporta así, nosotros llevamos un tipo de metodología o la queremos aportar, y la escuela tiene una forma de organizar en el establecimiento la cuadrícula horaria, la forma de organizar el currículum. O sea, hay una serie de cosas que se desajustan, otras sí son adecuadas, sí nos permiten aportes, sí son flexibles a los aportes. Bueno, mira todo lo que nosotros trabajamos y a dónde hemos llegado a este planteamiento de Cole. Para cada momento histórico, es cierto, va madurando. Y recuerden que el campo de la pedagogía, sobre todo donde nosotros distinguimos el campo de la didáctica y podemos distinguir también el campo del currículum, comenzamos a sufrir aportes, eso dicen, aportes desde la antropología, aportes desde la ciencia histórica, aportes sobre todo de la psicología, que es una tendencia muy, muy marcada cuando se trabaja, por ejemplo, en una defensa de residencia
o en el tratamiento de lo que implica la clase dictada en las instituciones, y que el docente en formación quiera comenzar a hacer un comentario con relación a su experiencia. Tienden mucho a intervenir desde el campo de la psicología y a hablar del sujeto de la enseñanza, que es el alumno, y dejar de lado, o que se toca muy marginalmente, lo que tiene que ver con el sujeto de la enseñanza, que somos nosotros, y nuestras propuestas didácticas y el impacto de las propuestas didácticas. Tenemos poca tradición, es decir, son contadas las ocasiones en las que puntualmente se estudia, y que en este caso nosotros lo estamos haciendo anticipadamente. Ustedes para el año podrán o no recurrir a cuestiones que ya hemos desarrollado este año, más aún todavía cuando ahondamos y salgamos de los problemas generales del campo de la enseñanza y entremos en la enseñanza de las ciencias sociales. Y para el próximo martes, la enseñanza de la historia. Y en particular, un tipo de teoría o desarrollo teórico, y que ustedes ya la tienen en la formación, ya sea en sujeto o en perspectiva, que tiene que ver con lo piagetiano y los neopiagetianos y el cambio conceptual como propuesta para el desarrollo de lo que implica las ciencias sociales y básicamente la enseñanza de la historia. Entonces, mirar el camino que nosotros hemos desandado para poder recién enfocarnos y tomarlo como un problema homogéneo. Y para darnos cuenta que la escuela de la modernidad no ha cambiado en nada. Seguimos estando enclaustrados, seguimos estando remitidos en espacio físico, seguimos estando hablando de horarios y de la preponderancia o de la importancia de algunos espacios curriculares con relación a otros. ¿Qué es problemática de la enseñanza de la historia a la par de didáctica de la historia? Nada, es decir, es una propuesta más, queda como una propuesta más. ¿Y qué es problemática de la enseñanza antemedieval, antemoderna, americana, historia de Catamarca? Es lo pedagógico, y fíjate que tienen el sesgo, tanto quienes los forman a ustedes como ustedes mismos, es decir, son las pedagógicas. Y nos está faltando la formación disciplinar, y la formación disciplinar para ustedes tiene gran preponderancia. Tiene que tenerlo porque es lo que los identifica. Pero si vamos a cursar y estudiar para rendir, rinden medieval, rinden moderna, rinden americana. Y problemas de la enseñanza contemporánea. Bueno, vamos a ver si podemos cursarla promocionar, vamos a suponer. Y entramos en esto, de que estamos jugando en una escala de valores que está presente y no la podemos obviar. Pero que son problemáticas, profe, que son problemáticas que ya Amos Comenius ya lo dijo. Ya lo expresó, porque hay un apartado ahí donde habla de Amos Comenius, donde hace, creo que son 7 los problemas que él marca, y yo digo, wow, son las mismas problemáticas que hoy seguimos hablando. Sí. Mucho más con esta virtualidad. Que seguimos padeciendo, además de hablarla, porque si nosotros dijéramos, bueno, vamos a conversar esta tarde, vamos a tratar los 7 problemas de Comenius que encontró allá en los albores de la fundación de la didáctica de la pedagogía, y decir, me suenan familiares. Sabe, profe, que hablaba hace unos días casualmente en una de las materias, se hablaba sobre que, bueno, en cuanto a lo que proponía Comenius, que yo acá lo había colocado en una imagen, pero que, digamos, en resumida síntesis, hace referencia a esta consideración de todas las personas como si fuesen personas que tuvieran o compartieran las mismas características particulares o individuales, y que es un método que se puede aplicar de manera general a todas las personas, que obviamente ha ido variando de acuerdo a las particularidades de esas personas, de acuerdo a las diferentes disciplinas, de acuerdo a los diferentes niveles educativos en el que el alumno esté cursando, pero se hablaba sobre que
hay diferentes cambios que tuvieron lugar en la educación, pero no así en la evaluación. A la hora de evaluar, sigue siendo una evaluación sobre todo muy tradicional, en donde los contenidos que se plasman en el currículum tienen que ser tomados de determinada manera y son muy pocos los docentes que como que crean o generan como propuestas que sean diferentes o sean creativas para poder evaluar si el alumno hizo un seguimiento, si ese alumno pudo internalizar los contenidos, si es que hubo una respuesta por parte de ese estudiante. Entonces, como que todavía, que bueno, que lo plantea la autora para no ser como redundante, digamos, en todos los puntos que va planteando, eh, digamos que invita a crear nuevas propuestas, o sea, a plantear nuevos objetos de conocimiento referentes a la didáctica. Usted hablaba de la psicología, que hacía sus aportes, de hecho se lo puede observar en los diferentes niveles educativos, en donde Piaget era una de las figuras que se tenía como, como en un estandarte, puesto que planteaba que a partir de las diferentes etapas en donde el niño va construyendo su interior, transitando los diferentes niveles educativos, claramente con el paso del tiempo y demás, eso fue variando y uno empieza a considerar esta individualidad del sujeto, esta diversidad entre las personas, que bueno, va a dar lugar a diferentes aportes de otras teorías psicológicas o actualmente aportes provenientes del campo de la antropología, la sociología, la etnohistoria, por ejemplo, pero que en definitiva resumen o integran los que mis compañeras fueron mencionando y esta necesidad de crear un nuevo vínculo, una nueva manera de conectar o relacionarse con el alumno. Que ahora este alumno ocupa un lugar que es importante, que es preponderante y se hace extensivo hacia el contexto que lo rodea, o sea, llámesele las autoridades, los pares, los padres, la comunidad educativa en su conjunto. No sé si alguien quiere hablar, ¿Sí? interfiera nada más porque yo... Es que, a ver, ahí el problema es que a medida que hay nuevas teorías o nuevos caminos, paradigmas de la enseñanza, aparecen o surgen nuevas problemáticas. En su análisis pueden plantearse nuevos análisis, entonces es como que viene otro autor y da su fórmula y la aceptan porque encaja justo en la época, pero después viene otro teórico y dice otro, entonces por eso es variante. La autora dice, Estela Coll dice que es difícil de delimitar, por eso la enseñanza es un vasto espacio de problemas diversos. Claro, totalmente. Hay De hecho, bueno, particular no sé quién... que nosotros creemos que vamos a encontrar soluciones y resulta que son problemas, que cuando comenzamos a ahondar en el campo de la didáctica o recibimos los aportes de la psicología, se complejiza y recibe los aportes de la antropología y es más complejo. Es decir, es un campo que está lleno de problemas y no de soluciones. Cuando queremos pensar en una receta mágica, única, yo quiero al estilo de Comenio, que alguien me dé la receta para dar clases, ya no quiero más problemas, quiero que me digan cómo hago para ingresar al aula, cómo me voy a comportar, cómo se van a comportar los alumnos, porque los quiero previsibles, que esa es la otra cosa que tiene Comenio. Los alumnos de Comenio son previsibles. El profesor de Comenio sabe que le puede enseñar a todos de todo, que es una de las 9 máximas que tiene, que es la que mostraba hace un momento en la gráfica María. Pero resulta que si nosotros nos paramos en el aula de hoy, solamente problemas. Y nosotros tenemos todos los problemas planteados en el campo de la didáctica, de la pedagogía, en la enseñanza, y en el aula están todos los problemas reales, es decir, todos los que los traen los sujetos de la enseñanza que traen el contexto institucional, más la problemática del currículum, más la dinámica de lo institucional, porque la escuela tiene su propia dinámica, y cada vez es
más compleja, es decir, ¿tú quieres escuelas que solucionen el problema? Yo creo que no, porque en realidad está planteado el problema en el propio campo, es decir, vas día a día solucionándolo, y son soluciones que son para un grupo y para un momento, y luego tenés que volver a pensar en otro grupo, en otro momento que se presenta. Profe, Claro, por es como decía ejemplo, Camilioni, creo que es la autora, que lo leí en el segundo, el primer año, ya no sé si vos te acordás, que decía que la didáctica no es un recetario, No. que era más como un campo minado, porque haces un paso y tenés que ver a dónde vas a pisar, porque siempre vas a estar con problemas o con cosas nuevas que vamos a encontrar, que sorprenden. Sí. María. Retoma, María. sí, que retomo lo que decía Jessica, Sí. que, bueno, lo que ella planteaba ahí también, que bueno, lo menciona Camiloni, es esta como necesidad de cuestionarse permanentemente qué es lo que surge en la práctica educativa, que de hecho a lo largo de la historia se va viendo cómo van cambiando el foco de atención. En este caso, bueno, yo ahí, me detuve acá en esta diapositiva porque antes se hablaba de un sujeto adulto que se incorporaba al campo de la educación. Ahora el niño va a ser quien va a ocupar la centralidad de la escena y hay toda una pedagogía en torno al niño que la va sobre todo a fundamentar y van a hacer sus aportes eh, María Montessori, bueno, Víctor Mercante también en Argentina. De hecho, surgen diferentes propuestas o sea, como escuelas que son nuevas, que son creativas y que vienen a proponer otra manera de enseñar. Pero, sin embargo, digamos, lo que más se destaca es esta centralidad en este caso, del niño. Por eso también la escuela que va a ser, sobre todo la escuela tradicional, es que se va a constituir como el blanco de las críticas, sobre todo porque representa lo que Agus creo que había mencionado, hace referencia a esta pasividad, a esta disciplina eterna, al enciclopedismo, a este aprendizaje de memoria. Entonces, digamos que particularmente, bueno, yo ahí había citado que en nuestro país la escuela nueva presentó diferentes facetas, pero que sin embargo son experimentos o modos de enseñanza que no perduraron, como es el caso de Olga Cossettini, que bueno, estableció una escuela en Rosario y que fue clausurada, pero que sin embargo, si tienen la posibilidad de ver cuáles fueron los aportes que ella trabajó durante este periodo, fueron muy interesantes porque permitieron un contacto del niño con la naturaleza que es totalmente diferente al de la escuela tradicional. Bueno, Sí, exactamente. Vos sabés que es tan lamentable. Hace muy poco tiempo, digamos 5 años por lo menos, todavía permanecía el sumario que se inició a las hermanas Cossettini para cerrarles la escuela. fundamentalmente se Y va, muy poco que se ha resuelto. Familiares de ella, actuales, obviamente ya bisnietos, tataranietos, han pedido sí, la resolución de la causa. Y bueno, y si bueno, tengo un par de videos que pueden ver de Olga Cossettini y de la enseñanza de las ciencias sociales. Eh, realmente, el año pasado, este año también estamos, bueno, María también lo que ha cursado, y mucho más aún todavía con la experiencia que María ha tenido, cuando trabajamos la enseñanza de la historia a través de las novelas históricas, y cuando trabajamos la enseñanza de la historia a través del patrimonio. En el caso nuestro trabajamos un museo en particular. Es decir, si yo hubiera ejercido en la época de las hermanas Cossettini, yo soy la sumariana por sacar a los alumnos de la escuela, fuera del establecimiento. Las hermanas los sacaban al patio y eso generó un escándalo. Es decir, la semana pasada, mañana va a ser un evento para la gente de historia, una actividad en realidad para generar una experiencia que hace un tiempo yo hubiera merecido la hoguera de las vanidades, es decir, de ser sumariada. Nada más que, ¿cuál es la situación que yo vivo?
Yo trabajo, termino de trabajar con ustedes, voy a entrar con ellos a las 22:30. En el horario ese, porque ya han vuelto del instituto y se pueden dedicar a mí, porque ayer, que era mi día, trabajamos durante toda la mañana y hoy lo vamos a hacer en ese horario. Estamos trabajando por fuera del horario mío de trabajo, de la distribución de la carga horaria. Vamos a hacer el evento mañana a la mañana. Mañana a la mañana nos va a conceder una entrevista excepcionalmente la tataranieta de Carabati. Vamos a pagar quién nos va a filmar, y eso no lo paga el Estado ni lo paga un privado, lo estamos pagando nosotros. Vamos a pagar quién nos va a filmar, vamos a ocupar una mañana que no estamos metidos dentro del horario del instituto para que nos genere problemas y alguien le reclame a la profesora, ¿por qué tiene mis alumnos en mi horario? No, mirad todo lo que tenemos que hacer, y aún así es una instancia formativa, la de mañana, que es propia de un profesor de historia. Narrar, contar, el relato es propio de la ciencia. Entrevistar a alguien para que le relate la vida de una persona, como puede ser su tatarabuelo, sería ideal, porque inscribís una de las tradiciones. Esa es la tradición oral, y como tiene 2 libros publicados, inscriben la tradición escrita. Para nosotros sería nadar en nuestras aguas para historia. No, tenemos que estar en contrahorario, contraturno, pidiendo por favor, consiguiendo económicamente cómo lograr registrar las imágenes. Hay una serie de cosas que no estamos lejos de Olga Cossettini, de Olga, y no me acuerdo cómo se llama la otra hermana. ¿Cómo se llama la otra hermana de Olga, María? ¿Es Leticia? ¿María? Se nos perdió María. Se nos perdió contacto. No estamos lejos. Si intentamos. Es decir, ¿por qué pueden ustedes decir no tenemos otra posibilidad más que la que los profesores nos han brindado? Azucena Villaflor, profe. Azucena Villaflor. Era la otra hermana. Ajá, bueno, mira, y tú dices, ¿están lejos tus profesores de entrar en una situación crítica si ellos intentaran trabajar con ustedes en el archivo histórico, en un museo, en la biblioteca central, en la biblioteca de la universidad, la biblioteca Julio Herrera? ¿No tendrían un problema si dijeran, hoy en vez de asistir a la institución educativa, vamos a estar en la biblioteca central o en el archivo de la provincia? Sí tendrían un problema. Sí. Porque se complicarían por los horarios, porque tendrían que avanzar sobre el horario de un colega, se complicarían porque tienen que girar notas para pedir la salida y tienen que esperar que se les concedan los permisos. Se complicaría porque la institución perdería el control, que creo que sigue siendo el problema número 1 desde la modernidad hasta acá. Pierdo el control de aquel que ejerce la docencia. Entonces voy limitando la posibilidad de experiencia y termino diciendo después, así a viva voz, ¿sí? Sin un mínimo de conciencia, no, los profesores de historia se manejan con PDF, que no es la única opción que les dejaron. Le llevó los libros al aula, le trajo los manuales al aula, le trajo los libros y les pidió que hicieran copias. ¿Qué no fue lo único que le dejaron como alternativa? Y vos decías, ¿es un problema de una propuesta? ¿O es un problema de organización institucional y de control sobre la enseñanza? Porque eso es lo que se juega en la enseñanza, que es la otra cosa que nosotros todavía no hemos entrado, que es tener el control sobre lo que sucede en lo institucional, en cada una de las aulas y en cada uno de los cuerpos. Y esa es la otra cosa que formatea la didáctica. Y es una didáctica del control. Así nació. Y así es como están organizadas hasta ediliciamente las instituciones educativas modernas, ¿sí? Y hoy nosotros vamos a una escuela que están por inaugurar y tiene más o menos la misma tónica. Es decir, ¿dónde está centralizada la actividad? ¿Dónde están las aulas?
y de nuevo volvés a mirar los espacios que son muy compartimentados, no hay espacios difusos, no hay una escuela que hayamos inaugurado donde no sabemos cuáles son los límites del aula. Yo ingreso a la escuela y ya ingresé al aula, abro una ventana y puedo salir por ella y voy para aprender historia, geografía, biología y no necesito volver a ingresar y puedo trabajar con matemáticas, corro una mampara y uno al primero y al segundo y al tercer año, o uno a matemática, lengua y biología. No, díganme dónde se está construyendo esa escuela en serio, porque yo ya viajo a verla. Y que entienden, entonces seguimos teniendo el mismo problema. Estamos formándonos disciplinarmente a ustedes y estamos llevándolo a prácticas que son de parcelaciones de tiempo, con relación al objeto, a lo que implica el tiempo destinado a lo institucional, a elegir determinadas estrategias, porque esas son las que a mí me permite la organización que tengo institucional. Entonces, ¿después de qué me puedo llegar a quejar? ¿De que la institución educativa no da respuestas? ¿De que la educación no da respuestas? Si yo no hice una estructura distinta, yo no tengo propuesta una escuela distinta. Le sigo haciendo el primer año, el segundo año, le sigo haciendo cursos, le sigo diseñando aulas rectangulares y le sigo dando prioridad al patio central, cubierto o descubierto, le sigo dando prioridad a todo lo que es la administración de la institución educativa, porque si nosotros ingresamos a las escuelas y miramos cómo está organizado el espacio, y perfectamente entendemos que la directora está al frente, que la administración está al frente, que ella, su lugar es más amplio, que es más cómodo, que el mobiliario es distinto. Bueno, entonces tenemos que pensar muy críticamente con relación a qué le queremos pedir a la educación y qué es lo que nosotros hacemos para que la educación cambie. Si no vamos a hacer aulas flexibles, si no vamos a tener horarios flexibles, ¿por qué seguimos entrando a las 8 de la mañana con los alumnos de escuela media? Cuando sabemos que están todavía no dormidos, inconscientes. ¿Por qué atravesamos el mediodía y estamos muertos de hambre y de sed y queremos ir a la casa? Y seguimos estando hasta las 1:30 de la tarde. Entonces, ¿qué puedo yo enseñar a las 1:30 de la tarde de historia, a las 2 de la tarde de historia con 45 grados de calor, sin ventilador y no pidamos aire acondicionado? Porque ya eso es una locura total. ¿Qué puedo enseñar yo de historia a las 2 de la tarde con esas condiciones edilicias? Entonces, ¿qué le puedo pedir yo a historia? A ver, si historia para llevar a los alumnos hasta el Museo de Historia tiene que pedir permiso y tiene que pagar un seguro. Y el profesor ya de solo pensarlo desestimó la propuesta. Bien, continuemos, María, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. Pasa que como estaba lloviendo acá se corta el internet. Ya lo ves. Desde temprano mi esposo me pregunta a mí si yo escuché, vi los relámpagos y escuché los truenos y le dije que no. Bueno, acá es una tormenta con granizo, con... Y acá se cortó la luz también. Acá en la Chacarita, yo salí de trabajar y menos mal que me fue a buscar mi papá y que subí al auto y le largó el agua y llegamos y le agarró el granizo y se me cayó el internet inmediatamente. Y 10 minutos antes volvió. Bueno, yo ahora... Y acá se me corta, profe, así que por ahí si no escucho. Sí, no, por favor, después les va a quedar disponible la clase. Bueno, profe, ahí trato de ir como redondeando, Bien. cerrando. Bueno, acá es las tendencias recientes en el pensamiento didáctico, es lo que ya dijeron mis compañeras, o sea, lo teórico, lo metodológico, los enfoques que decía Jessica, las técnicas. Entonces eso también como que lleva a plantear que en la enseñanza de las disciplinas hay diferentes maneras de enseñar o de considerar, digamos, a la enseñanza, al proceso de aprendizaje también, dependiendo de esas disciplinas, en este caso, las propias del campo de las ciencias sociales, en donde Isabelino Siede, bueno, va a ser el que va a hacer este aporte, y sobre todo se va a centrar en lo que tiene lugar en el nivel primario y en la secundaria. Bueno, es como que él hace un recorrido histórico,
y va plasmado, va mostrando cómo la educación va variando en el contexto de la Argentina dependiendo del contexto histórico, social que esté atravesando. Hace una referencia a los siglos, el siglo XIX, en este contexto de revolución, de guerra, de ruptura con ese orden colonial, la independencia, habla de la segunda mitad del siglo XIX, cómo se va ya configurando el sistema argentino, sobre todo en base a un modelo económico que va a ser agrícola exportador. Hace una referencia a esta mitad del siglo XX, ya ahora en crisis en función de ese modelo agrícola exportador, la importancia, o sea, no sé si de la importancia, pero sí de ese cambio en la educación a partir del peronismo, haciéndose presente como un Estado benefactor. Hace referencia también a la segunda mitad del siglo XX, en donde se buscan alternativas a ese modelo, en donde también va a empezar a primar o a priorizar un Estado basado en esto del neoliberalismo. Lo que sostiene Isabelino Siere es que el mundo que nosotros vemos es fruto de lo que pensamos. O sea, la escuela como institución, y que, bueno, lo que alcancé a escuchar que decía usted, profe, de alguna manera construye una anteojera. Entonces, como que hay un cierre de acuerdo a las propuestas que se van cristalizando, no permite o hace difícil que se puedan ver otras perspectivas, otros paradigmas, como lo había mencionado. Se hace referencia también a esos enfoques en la enseñanza secundaria argentina. Bueno, había un predominio de la historia, de la geografía, o lo que era la educación cívica. Cívica en esta relación a formar ciudadanos que sean aptos o que estén coherentes para mantener ese orden social tan necesario. En los años 50 hay una enseñanza católica, prima en los libros de texto, esa enseñanza memorística que lo había mencionado Agus también. Hay una historia católica, pero todo eso empieza a ser cuestionado y da surgimiento a una nueva escuela que va a dar lugar a este cambio o esta mirada en lo que van a ser los enfoques de la enseñanza primaria, en donde era común observar este discurso de los próceres. Hay nuevas metodologías, surgen nuevos próceres, sobre todo aquellos que se van a oponer, ocupaban un lugar muy preponderante o incuestionable dentro de la historia argentina. Hay procesos intelectuales que se van a desarrollar, sobre todo, y se van a considerar en el campo de los niños, en la educación infantil. La didáctica del medio, acá aparece este medio social, digamos, donde van a estar las fuentes. Hay una realidad social, ahora se habla, de hecho, no solo enseñar o aprender las ciencias sociales a partir de los sucesos que van teniendo lugar a lo largo del tiempo, sino también a partir de esta enseñanza mediante problemas que permitan incorporar el relato más estas soluciones que se van a dar a los mismos. En los años 90 hay un desembarco. Sí, no sé quién. Jessica. Sí, Jessica, yo quería hacer una aclaración porque el autor pone como principal énfasis en la enseñanza de las ciencias sociales, en donde él dice que en Argentina no se enseña, no hay ningún espacio curricular con el nombre de ciencias sociales, sino que es como que se lo fragmenta en asignaturas que van como ocupándose de un aspecto, o cada una de un aspecto de esta ciencia en totalidad, ¿no? En donde él aclara o pone como va distinguiendo diferentes vertientes, que es las que hablaba recién mi compañera, que han ido influyendo en el sistema educativo argentino, como principalmente, bueno, cuando se produce la conformación del Estado argentino, con el discurso de los próceres, con la necesidad esta de la construcción de una identidad nacional. Luego empieza a decaer a mediados del siglo XX este sentido del discurso de los próceres, entonces, en donde se empiezan a establecer nuevas metodologías para la enseñanza de la historia, como por ejemplo eran los videos, las películas. Incluso él ahí como que cita también un cuento de Mario Benedetti, creo que es, si no mal no recuerdo, en donde habla con respecto a las metodologías de la enseñanza,
Después, en los años 70, surge como esta nueva idea de los próceres olvidados o los que habían sido condenados por esta historia oficial que había venido desarrollándose hasta ese momento. Después, con la llegada del pensamiento de los chicos, es cuando se empieza a tener como, empieza a cobrar gran importancia la influencia de la psicología en la educación, principalmente en la educación primaria, nos dice el autor. Después, y recién cuando usted nos hablaba que cómo nosotros no podemos desarrollar un aprendizaje como cercano a las fuentes, y él también lo habla ahí cuando habla de las didácticas del medio, en donde dice es necesario que los niños no aprendan solamente con, como él daba un ejemplo de, por ejemplo, del castillo, sino que dice que no le enseñemos el dibujo del castillo en el aula, sino que los llevemos hacia afuera, los hagamos ver el castillo, que ellos lo reconozcan y puedan tener esa asimilización del conocimiento, ¿no? Y también habla de los juegos de simulación como métodos de enseñanza, que incluso yo me acuerdo cuando yo iba a la primaria y secundaria, siempre nos hacían hacer como tomar como el personaje de los hechos, del acontecimiento, igual que en los actos, cuando él también habla mucho, hace énfasis en las efemérides, cuando por ejemplo en los actos nos hacían, bueno, vestir de dama antigua, de que San Martín, y así, yo digo, cómo se fueron ocasionando todas estas vertientes a lo largo de la historia de la enseñanza de la Argentina. No sé si alguna de las chicas, Agus, había... Del enseñanza de las ciencias sociales. A ver, Agustina. Claro, eso también yo quería aportar a lo que hablaba recién Jessica, en cómo él se basa su relato en todo lo que es la efeméride y cómo la usan como, o sea, cómo se entra en la enseñanza en esos procesos históricos y donde hacen donde lo utilizan y hacen tanta énfasis, como dice mi compañero, repercusión, tratando de realizar actos y demás, en tratar de proyectar esos hechos que revolucionaron en nuestro país o en el mundo a lo largo del tiempo, en donde él marca que ya es importante tener en cuenta y sí, relatar esos procesos históricos, pero no tenemos que centrar la enseñanza de las ciencias sociales solamente en eso, en donde ya es necesario un cambio. Una pregunta. Isabelino, ¿es la primera vez que surge para ustedes como teórico de las ciencias sociales? No. No, en la didáctica de las ciencias sociales lo habíamos leído. Perfecto. Ya la didáctica de las ciencias sociales trataron esta temática de la enseñanza a través de la efeméride en la escuela primaria. No, las efemérides particularmente no. Realmente a mí me ocasionó como muchas preguntas esos respectos. Como que lo dejé mucho con dudas porque me generaba incógnitas. Es decir, en segundo año, cuando se destina el espacio a la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no se trató este tema de la enseñanza en la escuela primaria a través de las efemérides y con Isabelino como teórico? No. Me alegra habérselos aportado porque ustedes no solamente hoy tienen la teoría, que Isabelino es la fuente, sino que ustedes tienen la experiencia. Ustedes se deben acordar cuando se vestían de dama antigua o cuando preparaban la poesía, y ese era el momento en que aparecía historia en las ciencias sociales, cuando festejábamos el 25 de mayo, el 20 de junio, es en el único momento en que aparecía episódicamente la historia. Y no había una cronología de los hechos, que este es el problema que tiene el estudiante cuando sale de la escuela primaria y ingresa en la escuela secundaria. No es que no sepa quién es Sarmiento, quién es Mitre, quién es Avellaneda, quién es... y no, estoy refiriéndome a personajes de la historia de la República Argentina que no aparecen en el efeméride. Sarmiento sí, Belgrano, San Martín, pero son coetáneos
tienen que ver en la problemática de la enseñanza. Cuando yo enseño historia, ¿son coetáneos estos personajes? ¿Intervienen en un mismo periodo histórico para que yo tenga primeramente el 20 de junio, 25 de mayo, 20 de junio, y ahí aparece Belgrano, 9 de julio, 17 de agosto, y recién aparece San Martín? ¿Qué me puedo hacer entender qué es lo que les pasa? ¿Por qué está alterada la línea temporal? Y los alumnos no pueden ubicarse en el contexto de lo que implica el acontecimiento histórico. Sí, profe. En mi caso me pasó con lo que usted menciona, que yo, bueno, hace mucho tiempo, cuando iba Sí, al jardín, a la primaria, sí, nosotros nos disfrazábamos y festejábamos la llegada de Colón, que ajá. venía a civilizar. En ese momento o sea, el discurso histórico que se manejaba era eso, que venía a civilizar a las personas del territorio americano. Después, a lo Usted tiene, largo usted tiene de la misma la... experiencia mía, o sea, me encuentro de dos continentes. Yo crecí con eso en la escuela primaria, convencida malamente por las maestras, pero esa es una metodología y debería Claro, ser, sí. y Hoy, ahora hoy fui atravesando, la diversidad, creo que es el Día de la Diversidad. ¿Cómo es que se festeja el 12 Sí, de el Día del Respeto y la Diversidad Cultural. agosto? Ahora Y la pregunto, escuela, ahora me siento estafada por la escuela. entonces es como, Yo me acuerdo que en el cursillo de historia, al profe de las ciencias, de la didáctica de las ciencias sociales, yo le dije, la escuela a mí me vendió algo que no era. Y con el transcurso del tiempo me di cuenta de que Colón no era el prócer que nosotros teníamos que idolatrar. no era el personaje, no prócer, porque de prócer tenemos otro tipo de estructuración, Claro, pero vamos a hablar de un personaje histórico que merezca la pena que detengamos nuestra mirada sobre él. Sí, merece la pena ser detenida la mirada sobre él, pero mostremos el lado problemático o crítico que fue para América. No fue encuentro de dos culturas, fue el avasallamiento de una sobre la otra. sobre la otra, claro. totalmente. Procesos de endoculturación, transculturación y todos los males que nos han sobrevenido. Y el hecho de haber cortado la historia propia que se desarrollaba o se desenvolvía en América, que todavía vamos a pensar, y esto pregunten a sus profesores de historia si me equivoco, si no éramos paleolíticos, si no andábamos ahí y de repente la modernidad nos saltó encima. Es decir, medio que todavía estábamos en una etapa histórica y de repente aparece la Edad Media. Bueno, vamos a pensar que la venida de Colón a América es el inicio de la modernidad, porque se lo da. Además, pensamos que salimos de la Edad Media cuando comienzan estos viajes exploratorios y no son exploratorios, sino que son de conquista. Porque Profe, sí, yo tengo amigos españoles y nuestra discusión empezó por ese tema, entonces tenemos como consigna no o hablar. como propósito no hablar de eso porque, bueno, yo tengo una visión y ellos tienen otra muy distinta, porque ellos dicen descubrir, ellos siguen sosteniendo descubrir el nuevo mundo. Entonces yo sostengo y les digo, pero ¿cómo pueden descubrir algo que ya estaba habitado, que ya tenía nombre, tenía un montón de población? No es descubrir, para ustedes fue nuevo, pero ya había algo impuesto. Entonces directamente no hablamos del tema. No, Cuando no acá sé. se festeja o se conmemora el 12 de octubre, allá es la hispanidad. Directamente no hablamos. Sí. No hablamos con la amistad. Y mira que hablando de fechas y que hay momentos políticos o momentos históricos, y que son momentos políticos en una nación, a menos de la semana de festejar el 20 de noviembre. Y yo me eduqué en la escuela primaria, en la escuela secundaria y cursé mis estudios y no aparecía hasta hace más o menos menos de 10 años que tenemos el 20 de noviembre. Y para resaltar la figura de Rosa, primero, que es una de las cosas, yo amo la figura de Rosa, no lo voy a desconocer, hice cursos en la Universidad Católica de Córdoba exclusivamente de Rosas, pero no era una figura resaltada. Nosotros hemos repatriado los restos de Rosas no hace mucho tiempo, y no hace mucho tiempo que contamos la historia de Rosa.
perdón, yo no la cuento, la cuentan aquellos historiadores que ustedes pueden consultar. Y vamos a festejar el 20 de noviembre, como cae sábado, pasó al lunes, tenemos un fin de semana largo, pero, Qué bueno, profe. pero tiene que ver con momentos políticos de nuevo, no sé cuáles serán los momentos políticos que se avecinen, y si vamos a ir sobre nuestra historia y vamos a resaltar o realzar determinadas personas que se terminan convirtiendo para la escuela primaria en personajes, que esa es la otra deconstrucción a la que se tiene que dedicar la escuela secundaria, que vamos a dedicar el martes que viene. Me encantó haberles aportado algo, porque esto está en la percepción de ustedes, esto está en la memoria de ustedes, está en su experiencia, y no está retomada en toda la dimensión que tiene, porque ella ha formado, ¿sí?, la forma en la que ustedes conciben que puede suceder la enseñanza, y que es una de las misiones que tiene la carrera en el campo de la práctica por excelencia, es de construir la forma en la que ustedes se han aproximado a este tipo de contenidos, o cuáles son las experiencias, para recogerlas, reconstruirlas si son necesarias. Por ejemplo, para cerrar, profe, ahí me quedo con lo que decía Isabelino Siede, que él habla de que comprender la realidad social es pasar de una verdad errónea a otra, tener una mirada aproximativa, aprender es transitar errores. De hecho, hoy no estaríamos hablando de historia de Catamarca, ni exaltaríamos la figura de Eulalia Ares de Vildosa, si no fuese a partir de esta búsqueda de las raíces, de nuestra propia historia, incluso de tener nuestra propia periodización, como así también, digamos, o sea, cambiar completamente todas esas estructuras que uno fue construyendo y que afortunadamente van cambiando y se irán modificando, porque, o sea, hoy en día se habla precisamente de esto, de la historia en migajas, para ver o tratar de como de ser coherentes con la realidad que cada uno está